hoy día del hígado. El hígado, que insisto, no es una clase de anatomía ni nada, solo para que nos entendamos, es un órgano tremendamente vital en el ser humano. En la antigüedad se creía que estaba relacionado con la producción de la sangre, que hoy día sabemos que no es así. Se creía que los alimentos pasaban directamente a través del hígado a la sangre, cosa que hoy día sabemos que no es así. El hígado, de hecho, sabemos que es tremendamente importante en funciones más bien metabólicas en el cuerpo. Para que ustedes hagan una idea, el hígado es tan importante que es como que tuviéramos un computador y un laboratorio metido ahí dentro. Se encarga de regular todos los niveles metabólicos del cuerpo, de muchas cosas que no viene al caso detallar por cierto. ¿Ya? Pero créame que es un órgano tremendamente importante. Yo tenía profesores de biología en la universidad que me decían que consideraban que el hígado es el órgano más importante del cuerpo en términos de funciones. Uno siempre dice el corazón, el cerebro, son como los más vistosos, pero en términos de metabolismo es como que es el que la lleva. En fin, miren lo que encontré en una revista de gastroenterología. Hicieron una revisión los gastroenterólogos y publicaron esto en una revista. Y dice, el hígado era considerado en la antigüedad como el centro de las emociones. Bueno, dice que hay un papiro llamado Ebers, que es de aproximadamente del año 1500 a.C., que dice que es uno de los documentos médicos más antiguos conocidos, donde aparecen las primeras descripciones del hígado en un sentido médico especulativo y lo consideran como el asiento de las emociones internas. Dice en ese papiro, 4 vasos llegan al hígado al que se suministran aire y agua y sobrecargan con sangre, influyendo en la aparición de todo tipo de enfermedad. O, también dice, la ira del corazón resulta de la ebullición de partes del hígado y el recto. Eso es lo que decían ellos, ¿no? Un papiro egipcio que decía estas cosas. El concepto médico de los babilonios del hígado, basado en el conocimiento detallado de la hepatoscopía, igualmente fue puramente especulativo. Para ellos, el hígado era el asiento de las emociones, sentimientos, deseos y potencia sexual. Se encuentran en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en las Lamentaciones de Jeremías. Bueno, esta es una publicación que en el fondo lo que está diciendo es que ya en el año 1500 y algo antes de Cristo se registran publicaciones médicas de la época donde se le asignaban al hígado funciones relacionadas con la vida espiritual de las personas. Obviamente las funciones y el resto de las funciones no andaban ni cerca, pero ya en esa época se le asignaban algunas funciones de tipo espiritual. Esta palabra en la Biblia se pronuncia algo así como Ka'aved. No sé si estará bien pronunciado. Pero la raíz de esa palabra significa ser pesado, pesado de peso, ¿me entienden? O también por extensión de la misma raíz, ser honrado, de honra. La palabra kaved, que en hebreo se utiliza para hígado, tiene una raíz que significa pesado, pero también que significa ser honrado. Ahora, esto es importante porque fíjese que espiritualmente hay una relación entre el hígado y la honra de la persona y el honor de la persona. Usted me dirá, bueno, insisto, esto no es anatómico, Amén. Esto es espiritual. Amén. Esto es espiritual. Vamos a ver que a lo mejor ministrando a alguien, no lo sé, tal vez el Señor te diga, en fin, esa persona que está ahí necesita ser restaurado en su honra. Amén. Necesita ser restaurado en su honor como persona. Eso es algo pero perfectamente plausible que nos puede ocurrir y que a lo mejor en la administración simplemente el Señor te dirá, mira, ¿sabes qué? Pon tu mano en el hígado y ora por él. ¿Sí? Si esto lo hubiera dicho fuera de contexto, me hubieran tratado de loco. Claro. ¿No es cierto? Y eso es lo que nos pasa, porque hay cosas que tenemos que aceptar
en el marco de lo que dice la Biblia. Cuando hablamos de la fisiología espiritual, tenemos que referirnos a lo que la Biblia dice respecto de las cosas. Por eso es que de pronto nos encontramos orando por las manos de una persona, nos encontramos orando por las rodillas de una persona, nos encontramos orando por los riñones de una persona, que vamos a ver hoy día varias de estas cosas. Entonces, si el día de mañana usted, en el contexto de una administración, el Señor le dice, mira, ve y ora por él y pon tu mano aquí, y ora por él porque él tiene un problema de que fue, no sé, menospreciado, fue despreciado, su honra fue vejada, y hay que romper eso, o tiene una atadura respecto de algo, o tiene que ser sanado en algo, probablemente eso tenga mucha relación con lo que la Biblia dice respecto de que el hígado tiene que ver con la honra, con las emociones de la persona. Así como muchas partes internas del cuerpo también están relacionadas con las emociones. Ahora, para ir avanzando, en la mayor parte de las menciones que la Escritura hace respecto de este órgano en particular, lo hace en relación a los sacrificios. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían instrucciones precisas de cómo debían presentarse los sacrificios en los holocaustos, en las ofrendas de animales que eran sacrificados. Y específicamente la Biblia decía que ciertas partes del animal debían ser tomados del animal y puestos en el altar donde se consumían y se quemaban. En ese contexto es que aparece la palabra hígado muchas veces repetida, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Solo para que se hagan una idea, en un animal como un vacuno, más o menos por aquí en esta zona está el hígado. ¿Ya? Conservando la estructura anatómica muy similar al resto de los mamíferos, estaría como más o menos por ahí. No se alcanza a ver bien en la imagen, pero es como para que usted se haga una idea de que los sacerdotes que preparaban los animales obviamente tenían que abrir el cordero, el vacuno o que sea el animal y hacer ciertas selecciones. No era llegar y sacar cualquier cosa, sino que habían instrucciones específicas de qué cosas o qué partes del animal debían ser sacados y puestos en ofrenda. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Amén. Aquí hay dos textos en el Antiguo Testamento que señalan lo que yo le estoy diciendo. Si no lo puede leer, se lo leo. En Éxodo 29:13, así como en otros más, solo tomé uno como ejemplo, dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, de los riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás en el altar. En Levítico 8:16 dice: después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. ¿Ya? No viene al caso entrar en mucho detalle, pero se entiende de que bueno, veterinario tenemos uno y justo hoy día no vino. Pero cuando era el aporte que tenía que hacer. Claro, probablemente un veterinario le es muy familiar esto que está hablando, porque el animal, al abrirlo, qué sé yo, seguramente hay ciertas membranas, depósitos de grasa que están sobre los órganos internos, y justamente eran esos los que tenían que ser separados y sacados por los sacerdotes. No eran todos los intestinos, ni mucho menos, sino que ciertas membranas. Y esas membranas son las que aquí le llama la grosura. Dice: sobre el altar se hacía humear el apéndice que está sobre el hígado. Esto lo tomé de un comentario bíblico que habla respecto de este tema. Dice: la obra Commentary on the Old Testament describe este apéndice de la siguiente manera: la membrana que recubre el hígado y el estómago, que comienza en la división entre los lóbulos derecho e izquierdo del hígado, se extiende por un lado envolviendo el estómago y por el otro llega hasta la zona de los riñones. Esta membrana más pequeña es delicada y aunque no contiene tanta acumulación de grasa como la membrana más grande, todavía puede considerarse como parte de las porciones grasas. Es como un visillo. En el comentario de Rashi sobre Levítico 3:4 se define como la pared o membrana protectora que cubre el hígado. ¿Ya?
Sí, es como el peritoneo, pero más en la parte superior cercano al hígado. Sí. Es re interesante esto, o sea, por lo menos Pablo, que es biólogo, a mí que me gustan estas cosas. Yo entiendo que hay gente que puede poner cara así como anatomía, y el hermano Javier está poniendo cara como... No sé de qué está hablando. Dice que el lóbulo, también traducido como la grosura del hígado, siempre relacionado con los riñones, se quemaba en el altar. Ahí hay una foto, no se alcanza a ver bien, pero es una representación del altar de bronce en el tabernáculo. ¿Te acuerdas que en el tabernáculo había una estructura que se llamaba el altar de bronce, donde se quemaban los animales? Ya. Ahí se supone el sacerdote debía traer y presentar estas grosuras del hígado. Dice que el comentarista, es poco probable que la grosura llamada yoteret, no sé si está bien pronunciado, se refiera al lóbulo del hígado, sino probablemente a la grasa que lo recubre o posiblemente al páncreas también, que es un órgano más pequeño que está debajo del estómago al lado del hígado. Literalmente la palabra significa resto o apéndice, también traducido como protuberancia o redundancia, de modo que no se expresa específicamente que fuera el hígado mismo el que se quemaba sobre el altar, sino la grasa interna o los riñones. Es decir, lo que dicen los comentaristas es que están tratando de entender, porque además el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje técnico, no es un lenguaje técnico anatómico, sino son palabras que hay que interpretarlas a qué se refiere. Entonces la gente hoy día, con el conocimiento anatómico que se tiene de los animales, que se yo veterinario, dicen, mire, lo que la Biblia dice probablemente se traduce de esta manera. Se debe referir a la membrana que cubre el hígado y no al hígado mismo, porque el hígado, a pesar de que tiene lóbulos, cuando dice que se quema el lóbulo, no es el lóbulo del hígado, sino que es la membrana que está encima del hígado. ¿Por qué el Señor dio esas instrucciones? No me pregunte. No tengo idea por qué el Señor dijo que tiene que ser esa membrana en particular. No lo dice la Biblia y solamente era un acto de obediencia, que los animales debían ser presentados de esa manera y ya. ¿Me entienden? ¿Por qué no es la membrana del otro lado? No tengo la menor idea. Pero el Señor le dio específicas instrucciones a los levitas de que cuando presentaran un animal en estos sacrificios debía ser de esa manera y punto. ¿Amén? Esto para aclarar, porque si usted piensa que yo sé todas estas cosas, no las sé todas. También estaba asociado el hígado al concepto de la adivinación, cosa que estaba estrictamente prohibida en la ley de Moisés. No nos olvidemos que la adivinación era abominación delante de Dios. Amén. Pero en Mesopotamia y en Grecia existía la práctica de consultar las entrañas de los animales para adivinar, dice, para adivinación del futuro, digamos. Y esa práctica también la tomaron los romanos, de los etruscos, y fue inclusive oficializada. O sea, había por así decirlo, una ley romana que oficializaba la práctica de adivinar. Y aquí hay una palabra media rara, arúspices. Arúspices se le llamaban a aquellos que inspeccionaban el hígado. Aquellos que abrían el hígado, lo partían del hígado de un animal, y mirando los lóbulos podían predecir si las cosas venían bien o venían mal. No me pregunte más detalles, pero estas personas se llamaban así los arúspices. ¿Ya? ¿Era en Mesopotamia y dónde más? Mesopotamia, Babilonia, los etruscos y los romanos también tenían esa costumbre. Eso que ustedes ven ahí, esa foto, son hígados de arcilla. Yo me imagino que eran como una especie de tabla Ouija, una cosa así. Entonces hacían unos hígados de arcilla y hay inscripciones en ella, y esos hígados se utilizaban para hacer adivinación. No me pregunte cómo, porque tampoco me interesa.
pero lo encontré increíble. Jamás se me habría imaginado que un adivinador usaba un hígado para verle el futuro a alguien. ¿Qué raíz? O sea, ¿entienden ustedes que las fuerzas de oscuridad usan ciertas realidades espirituales, pero no guiadas por Dios? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Los brujos también se meten con los espíritus. Pero lo que pasa es que no son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Y se meten a escudriñar verdades espirituales, pero guiados por espíritus demoníacos. Eso es lo que hace la adivinación, en esencia. Entonces es increíble que ellos puedan meterse a escarbar en las verdades de la vida de las personas mirando el hígado. Ese es el punto que quiero dejar ahí votando. ¿Me entienden? Para nosotros esta no es la forma. Para nosotros no es la forma de hacerlo. Para nosotros la única forma de relacionarnos con las verdades espirituales es a través del Espíritu de Dios. Es guiado por el Espíritu de Dios. Pero reconozcamos que aquí hay algo que las tinieblas exploran. Y que se relaciona con el hígado y se relaciona con el futuro y con la adivinación. ¿No es cierto? Y eso es lo que quiero dejar planteado. En Ezequiel 21 dice, en 21:26 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en la cabecera de los dos caminos, para consultar a la suerte. Ha sacudido las flechas, ha interrogado a los ídolos, ha observado el hígado. Entonces, esta es una demostración de que era una práctica más o menos habitual de los reyes, en este caso el rey de Babilonia, un rey pagano, de que al tratar de preguntarle a los ídolos el futuro, digo, ya tráiganme un animal, veámosle el hígado. Los judíos situaban el hígado más cerca del asiento de la vida que nosotros. Es decir, para los judíos el hígado estaba íntimamente relacionado con la vida de la persona. ¿Ya? Inclusive se usaba este término donde nosotros hablaríamos de corazón, ellos hablaban de hígado. Nosotros en nuestra forma de hablar, nosotros decimos, bueno, yo te amo con todo mi corazón. Un judío podría haber dicho te amo con mi hígado y hubiera sido perfectamente natural. ¿Me entiendes? No suena muy romántico, ¿me entiendes? Para el día de los enamorados, un hígado así de chocolate, no es como a lo que estamos acostumbrados, pero para que ustedes entiendan. ¿Me entienden? Se consideraba un órgano vital para la vida. En Job 20:23 dice: cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel, que también se traduce hígado, y sobre él vendrán terrores. Esta es una frase que uno de los amigos de Job, ¿se acuerda de Job? ¿No? Tenía unos amigos que no eran muy amigos en realidad, y le hablaban consejos tampoco no muy alentadores. Bueno, cuando le está hablando y dice que vendrá una saeta, una flecha que le traspasará el cuerpo y la punta saldrá por su hígado, haciéndole ver de que en eso le iba la vida, era algo mortal. Es una forma de representar, es como que alguien te dijera hoy día, y una flecha traspasará tu corazón. Bueno, este amigo le está hablando, una flecha traspasará su hígado, haciendo ver la importancia del hígado en la vida de la persona. ¿Ya? Así hay que entender este texto. Es como decirle, cuando Dios quiere destruir algo, bueno, le mandará una flecha al corazón. Más o menos así le estaba diciendo, pero habla de la saeta en el hígado, dándole relevancia a la importancia vital de este órgano. Entonces al final lo que a nosotros nos llegó al lenguaje español, que es hígado, viene primero por el vocablo higo. Es una curiosidad, como una trivia, esto que le estoy contando, ¿no? No más que eso. Un precio aparte. ¿Ah? Un precio aparte. No, es que como salió el tema del origen de la palabra, el origen de la palabra en el español tiene que ver con una cuestión que no tiene nada que ver con el hígado. claro. El hígado como higo. Claro, te amo como un higo, ¿no? O me duele el No hígado. hay cómo aceptarle al hígado. Me duele el Por hígado. más que lo pongamos bonito. Me dio un ataque al hígado. Los israelitas creían
que las vísceras, en general, todas las vísceras internas del cuerpo, eran el asiento de los pensamientos, de los sentimientos, de la conciencia. Por eso algunas versiones traducen corazón o hígado de manera indistinta. Nuestra versión Reina Valera, siempre estamos acostumbrados a leer la versión Reina Valera 60. Muchas de las palabras donde dice corazón, si uno va al texto original, dice hígado. ¿Ve que usted no sabía? Yo tampoco lo sabía. Lamentaciones 2:11 dice, trata de expresar la amargura, la pérdida del deseo de vivir por la tragedia que veía Jeremías. En Lamentaciones 2:11 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Lamentaciones fue escrita por Jeremías y es literalmente una carta de lamentos por el juicio que estaba viniendo sobre el pueblo de Dios. Jeremías literalmente lloraba por el dolor de su pueblo. Uno de lo que lee del libro de Lamentaciones es el clamor y el dolor de Jeremías. Tanto así que cuando lo expresa, dice, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra. O sea, lo que nosotros diríamos, mi corazón se derramó delante del Señor, Jeremías perfectamente lo dice en relación al hígado. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que si las emociones están en las entrañas, entonces cuando ministramos las emociones, ¿dónde cree que vamos a ministrar? Las entrañas. Si una persona tiene dolores, angustias, quebrantos, relacionadas con sus emociones, ¿dónde cree usted que se van a somatizar? Es decir, ¿dónde los va a manifestar su cuerpo? En las entrañas. En las entrañas. Eso es lo que nosotros como gente moderna, en nuestra manera moderna, científica de ver las cosas, nos parece un poco ridículo. Nos parece que no tiene asidero, digamos, científico. Pero aquí estamos hablando de verdades que son espirituales. Ahora, todo esto sería palabra, solo palabra, si no hubiera sido porque en la práctica nosotros hemos visto que esto es verdad. O sea, lo que a nosotros, como iglesia me refiero, por lo menos los que somos más viejos, hemos visto que esto es verdadero, porque el Señor, a través de estas cosas, ha permitido que mucha gente ha sido liberada, ha sido sanada, ha sido restaurada, a través de la administración, a través de la oración, la intercesión del pueblo. O sea, nosotros hemos sido testigos de que estas cosas que el Señor nos ha revelado a través de la Escritura son ciertas. Amén. Son ciertas porque las hemos visto. Gloria a Dios. Y aquí hay varios que hemos sido testigos de estas cosas. Y por eso es que se enseñan. Por eso que estamos hablando hoy día de una cosa tan extraña en una iglesia como hablar del hígado. Pero es porque la hemos visto que es así. Entre los hebreos, el hígado también era el lugar donde residían los deseos sensuales. La sensualidad de la persona estaba asociada también al hígado. Dice que el relato del rey Salomón, en el libro de Proverbios, acerca de aquel joven inexperto que sucumbe ante la tentación de la mujer inmoral, concluye diciendo, de repente él va tras ella hasta que una flecha le abre el hígado. Y él no ha sabido que en ello está envuelta su misma alma. Es Proverbios, ¿cierto? Sí, Proverbios, eso está. Pero no se preocupe porque esto me pareció muy interesante. Así que puse el texto completo acá. Y lo vamos a leer. Solo para que usted se haga una idea. Dice, Proverbios 7, del versículo 6 en adelante, dice, estaba yo en la ventana de mi casa observando entre las rejas
Miré al grupo de los ingenuos y distinguí entre los muchachos a un joven insensato. Pasaba por la calle junto a su esquina y se dirigía a casa de ella. Era al anochecer, al caer el día, cuando llega la noche y oscurece. Entonces le sale al paso una mujer, con trazas y ademanes de prostituta. Es bullanguera y descarada, y sus pies nunca paran en casa. Ya sea en las calles o en las plazas, en cualquier esquina se pone al acecho. Ella lo agarra, lo besa y descaradamente le dice: tenía que ofrecer un sacrificio y hoy he cumplido mi promesa. Paréntesis. Lo que dice aquí, tenía que ofrecer un sacrificio y hoy he cumplido mi promesa, significa lo siguiente, tengo que traducirlo. Habían ciertos sacrificios en los cuales tú presentabas el sacrificio en el templo, y parte de la víctima, parte del animal, le era entregado a la persona para que lo compartiera. ¿Se entiende? Había sacrificios de paz en los cuales las personas presentaban un animal y parte de ese animal se le devolvía para que él lo pudiera compartir con los suyos. Lo que la mujer acá, la prostituta, está diciendo: tengo comida en mi casa. ¿Ok? Cuando ella dice: tenía que ofrecer un sacrificio y hoy he cumplido mi promesa, lo que le está diciendo al joven es: tengo comida en mi casa. Ya, cierra paréntesis. Por eso he salido en tu busca, ansiosa de verte, y te he encontrado. He puesto colchas en mi cama y sábanas de lino egipcio. He perfumado mi lecho con mirra, aloe y cinamomo. Pues mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje. Se llevó la bolsa del dinero y no regresará hasta la luna llena. Con sus muchas artes lo conquista, lo seduce con sus labios lisonjeros. Y el ingenuo se va tras ella, como buey llevado al matadero, como ciervo atrapado en la red, hasta que una flecha le atraviesa el hígado. Como pájaro que cae en la trampa sin saber que le va la vida en ello. Ahora pues, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras, no extravíes tu corazón tras sus caminos, no te pierdas por tus sendas, porque a muchos ha hecho caer malheridos y sus víctimas son incontables. Su casa y baja a la morada de la muerte. ¿Se da cuenta que cuando uno lee el proverbio completo, la historia completa, hay todo como una descripción de sensualidad asociada a la tentación? Se da cuenta que la comida, que la mujer, que la sábana, que el olor, que el perfume, eso es sensualidad. Eso es sensualidad. Y curiosamente, este joven que cae en este pecado, ¿dónde es herido? En el hígado. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Por qué menciona el hígado? ¿Por qué no dice es herido en su corazón? Nosotros a lo mejor diríamos en su corazón fue traspasado por el amor de aquella mujer mala. Pero la Escritura habla específicamente del hígado de ese joven y además señala, dice, sin saber que le va la vida en ello. Porque recuérdense lo que acabamos de decir, que el hígado también es asiento de la vida. Y los comentaristas decían que hay una relación directa entre el hígado y algunas enfermedades venéreas, por ejemplo. Sí. La sífilis hoy día se sabe que produce infecciones hepáticas y produce daño hepático. Me pareció demasiado técnico para ponerlo, pero justo ahora salió a colación, ¿ves? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que se somatizan. Somatizar significa que se manifiestan en el cuerpo, ¿ya? Por el que no lo sabe. Cuando algo se somatiza en el cuerpo, para mí tiene directamente relacionado con lo que está sucediendo en el espíritu. Me explico. Me duelen los huesos.
he sentido una cosa, un profundo dolor en los huesos. Y de pronto el Señor te habla de depresión, de espíritus de muerte. A mí me pasó eso. El pastor es testigo cuando estábamos recién comenzando estos estudios. Y yo le decía al pastor, ¿sabes qué, pastor? Pasé por la calle y me dolían tanto los huesos ahí en la esquina y no sé qué lo que era. Y no sé si se acuerda el pastor. El pastor me dijo, pero si recién hubo un accidente en la esquina y murió una persona ahí, el espíritu de muerte que debe andar por ahí, lo estás sintiendo en tus huesos. O sea, hay una relación entre espíritu y carne que de pronto no es tan fácil de discernir, no es tan fácil de entender. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que quiero decir? No estoy diciendo que todo lo que ocurre en el espíritu tiene que necesariamente transformarse en una enfermedad. No estoy diciendo eso. Pero claramente hay muchas enfermedades que se manifiestan en el cuerpo de las personas que tienen una raíz espiritual muy evidente, muy clara. A lo mejor me voy a pasar al tema siguiente, pero si uno habla de aquellos que sufren de color irritable, El hígado graso. ¿el hígado graso tendrá algo que ver? ¿Qué será el hígado graso? En términos espirituales no lo sé. Pero ¿tendrá alguna relación? Ahora, La grosura del La grosura del hígado, la grosura que rodea el hígado y la grosura del está relacionado de la persona. claro, hasta que una flecha le atraviesa el hígado. Fíjate que eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque a la hora de ministrar, muchas veces en el espíritu, en el lenguaje del espíritu, muchas veces se manifiestan este tipo de cosas. Las heridas, ¿quién no ha escuchado o ha recibido alguna vez cuando el espíritu dice que fue latigado una persona, que fue herido, que fue traspasado, que tiene una flecha clavada en el corazón o una lanza clavada en la espalda? Esos son conceptos que espiritualmente están muy relacionados con la administración. Porque es lo que la Biblia nos ha ido enseñando, de que hay ciertas heridas que ocurren en el espíritu, que para hacerlas entendibles a nosotros, la Biblia nos habla de flecha, de lanza, de espada, de látigo. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que entender este lenguaje figurado de la Biblia en términos espirituales. Si la Biblia te habla de una lanza en el corazón o una flecha en el riñón o en el hígado, uno tiene que entenderlo como una herida en el espíritu de esa persona relacionada con el órgano asociado a ese, con la función asociada a ese órgano. Si una persona, el Señor le muestra que tiene una lanza en el hígado, ¿qué deberíamos pensar nosotros? Deberíamos entender, interpretar a la luz de la Escritura que hay una herida asociada, por ejemplo, a su honra como persona, a su vida sexual como persona, a su pasado. Pecados pueden ser pecados propios, pueden ser iniquidades que obran sobre la vida de esa persona. Y ahí es donde el Señor nos va orientando. Porque esto tiene que ver cómo el Señor nos va dando pistas para que, una de dos, o usted está en el lado del que ministra, o está en el lado del que necesita ser ministrado. Sí. Y esto nos sirve para ambos lados. Para aquellos que les va a tocar ministrar, tienen que entender que mucho del lenguaje figurado de la Biblia que se manifiesta en estas palabras tiene la intención de guiarlo a usted, de dirigirlo, y dándole claridad, revelación de Dios sobre por dónde tiene que ir la cosa. Si usted está en el lado del que está ministrando, si tiene que orar por alguien, tiene que ir entendiendo que cuando el Espíritu de Dios, no cuando nosotros mismos se nos ocurre, oh, ya voy a ponerle las manos aquí para ir viendo por dónde tengo que ir orando por esta persona. No funciona así. Por donde el Espíritu de Dios le va guiando y le va dirigiendo de cómo tiene que ir ministrando a una persona, usted tiene que ir interpretándolo en el lenguaje de la Biblia. Eso es lo que quiero decir. Lo que uno tiene que preguntar es ¿qué es lo que está operando en el espíritu humano?
Esas son las cosas que uno tiene que hacerle la pregunta al Señor. En el fondo, yo no quiero que me mires a mí, cuando el Señor mira mi cuerpo, no mira mi carne, mi riñón, mira mi espíritu. ¿Entiendes? Y lo que Dios quiere es que mi espíritu esté alineado con Él, mi espíritu sea sanado por Él, mi espíritu sea restaurado por Él. ¿Me entiendes para dónde voy? Jesús vino a sacarnos de cautividades, pero no de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros cuando indagamos y escudriñamos estas cosas, es para tener claro de que lo que el Señor quiere obrar sobre mi vida es mi espíritu. ¿Entiendes? Porque si miramos la carne, caemos en el engaño, digamos, o en el error de decir, este está enfermo de esto, por lo tanto tiene algo aquí, este está enfermo de allá, y vamos al revés cazando brujas. Y empezamos a hacer una cacería de brujas adivinando de que porque este está enfermo de esto, entonces tiene que tener algo revés. Y es al revés. Es al revés. Jesús vino a darnos libertad de las cautividades y de las cautividades espirituales. Dios me puede hacer libre de una cautividad espiritual. A lo mejor igual me operaron de la vesícula. A lo mejor igual me sacaron. ¿Me entienden? Cuando nosotros partimos al revés, partimos de la carne hacia el espíritu, cometemos, yo creo que, uno de los grandes errores. Tenemos que partir siempre del espíritu a la carne. Amén. Porque puede ser de que efectivamente, por algo que es en el espíritu, tu cuerpo se está resintiendo. Eso sí puede ser. Porque si el Señor te muestra, hay una amargura, o hay un dolor profundo en tus sentimientos por algo que viviste, eso sí se puede estar manifestando en tu cuerpo, sin duda que sí. Y el Señor, para sanar tu cuerpo, primero tiene que sanar tu espíritu. Porque no va a ocurrir al revés. Te puedes tomar todos los analgésicos que quieras, te puedes tomar todos los antibióticos y la farmacia entera te la puedes tomar, y tu espíritu no se va a sanar. ¿Me entiendes por qué tienes que partir al revés? Entonces uno siempre tiene que pedirle claridad a Dios respecto de qué es lo que está obrando en el espíritu. Si yo ministrase a una persona mirándole, mira, este tiene la cara pálida, se ve medio amarillo, algún pecado sexual porque el hígado... De hecho yo estoy viendo varios amarillitos por aquí. Unos más amarillos que otros. Uno estaría partiendo al revés, ¿me entiendes? Cada uno lo tira para la broma, pero sería un profundo error, porque eso sería estar poco menos que adivinando con mi espíritu humano, mirando la carne, suponiendo lo que ocurre en el espíritu, y eso no es de Dios. Amén. Ni es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Nosotros como creyentes, siempre, y la regla de oro, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. La iglesia se mueve por el Espíritu de Dios. Usted va a ministrar como el Espíritu le indique. Va a orar según el Espíritu le vaya diciendo. Si el Espíritu le dice, haz algo, usted le va a obedecer al Espíritu. O sea, no puedo decirlo de otra forma. Simplemente que el Espíritu aquí la lleva. ¿Ya? No hay otra forma. Creo que esa era la última. No, había un resumen al final. Solo para resumir. Entonces, ese hombrecito que tiene ahí su hígado marcado, ¿qué es lo que habría ahí? Sentimientos y emociones profundas. Está asociado a la vida del hombre, está asociado a la gloria y al honor del hombre, y está asociado a los deseos sensuales. Esto es un recordatorio, un resumen que tiene que ver también después. Yo no sé si vamos a tener tiempo en algún momento de orar, de ministrar, o tal vez no hoy día, pero en algún momento usted va a tener que ser ministrado, o el Señor le va a revelar algo respecto de usted mismo o de otra persona para que usted haga algo. Acuérdese de estas cosas. Acuérdese de estas cosas porque son el lenguaje, como bien decía el pastor, que usa el Espíritu para hablarnos de ciertas verdades. Amén. Amén. Eso es, que el Señor les bendiga. Amén.